París, la ciudad donde nací, donde vivo, donde conocí a la Francisca, donde nacieron nuestros hijos. Soy ecuatoriano, soy un extranjero en esta ciudad. Y sin embargo es aquí donde tengo una casa, un trabajo, recuerdos, costumbres. Aquí se cruzan millones de historias. Como todas, la nuestra es fruto de los caprichos del azar. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, el peso de la espada en la balanza, el mar abierto, la brújula incesante, los rastros de las grandes migraciones, el eco del reloj en la memoria, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran. Joaquín, Amalia, les quiero contar de dónde vienen, de qué lugares y de qué momentos. Les voy a hablar de cosas que les parecerán muy alejadas de su vida diaria. Un Mercedes blindado que estalla en Asunción, una cárcel de lujo en Londres, una mujer que se queda con sus hijas en La Habana, una bala en la espalda de un hombre, una huelga en un ingenio azucarero. Se podría creer que eso no tiene nada que ver con ustedes, con la vida que llevan en París, con la guardería, con los paseos al parque. Y sin embargo sí, sí tiene que ver con ustedes, con nosotros, porque son las cosas que han ido tejiendo esta realidad, de tal modo que yo esté filmando cosas del presente para hablarles de un pasado que ya no está, pero que no debería perderse. En 1996, su mamá vive aquí desde hace 2 años. Yo estudiaba en Bruselas y me vine a trabajar los 3 meses de vacaciones. Nos conocimos y empezó un año de viajes míos a Francia, de viajes suyos a Bélgica, hasta que supimos que estaba embarazada y nos instalamos juntos en París. Joaquín, el día en que naciste, a la hora en que naciste, miles de manifestantes desfilaban pasando a una cuadra de la clínica. No sé por qué manifestaban, pero nunca podré olvidar que mientras venías al mundo escuchábamos en la sala de partos sus gritos y sus consignas. Naciste en un continente viejo y orgulloso, cansado de todas las utopías, en una Europa apática, aburrida de sí misma. En el parque un día 2 niños se acercaron a preguntarnos qué idioma hablamos. Español. ¿Ustedes son españoles? No, venimos del Ecuador. ¿Ecuador? Pero si eso no es un país, dijo el uno. Claro que sí, repuso el otro. Es el lugar donde se juntan los polos. Un día en octubre del 98 íbamos a salir a pasear cuando oímos en la radio una noticia proveniente de Londres. Le général Pinochet, l'ancien dictateur chilien, a été arrêté aujourd'hui à Londres. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le général Pinochet était venu subir une opération à Londres. Un juge espagnol avait transmis cette semaine à la police britannique une demande d'extradition de l'ancien homme fort du Chili. C'est dans une clinique londonienne où il se remet de l'opération d'une hernie lombaire que le général... No lo podíamos creer. 30 años más tarde la historia parecía darse la vuelta. En 1968 tu abuelo Víctor había regresado a Chile. Se había vinculado con un grupo de izquierda radical, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En la aventura de querer cambiar las cosas por la fuerza, había conocido la clandestinidad y la persecución. Chile, 1970. El gobierno publica este aviso.
Se recomienda la captura de las siguientes personas acusadas de asaltos y robos bancarios. Entre ellas estaba tu abuelo. Primero era un acto de propaganda armada. Efectivamente, al hacer una acción se demostraba que uno podía desafiar al Estado, ¿no? Desafiar al Estado con éxito. Al Estado, incluyendo al ejército, a la policía, ¿no? Era más importante que la acción en sí, que si era asaltar un banco y llevarse la plata. Era una expresión casi de nuestro programa. Cuando llega el triunfo Allende, no lo siento un triunfo mío. Siento inmediatamente que es un triunfo, que es un éxito más que un triunfo, ¿no? Que es un éxito electoral. Y para nosotros, analizando con el tiempo, se nos crea un segundo problema para la izquierda revolucionaria. De estar hasta el momento del triunfo de Allende, siendo un elemento que estaba a la ofensiva, muy chica, muy chiquita, pero nosotros decidíamos si asaltábamos un banco, nosotros decidíamos si hacíamos una acción militar, por lo tanto estábamos a la ofensiva, de pronto pasamos un periodo en que cambia el carácter y pasamos a la defensiva. A la defensiva porque desde el momento que triunfa Allende empezamos a esperar el golpe de Estado. ¿Tus papás estaban los dos en Chile? Mis padres se conocen en Cuba y después vuelven a Chile. Cuando llegamos, el Víctor no tenía casa, su actividad principal era el MIR y estaba en eso, y además estaba clandestino, o sea, no tenía una casa para recibirnos, no tenía nada. Y con Allende hay una amnistía y entonces toda la gente que estaba buscada antes de la Unidad Popular y todo eso, vuelven a la vida civil. Civil, y entonces ahí el Víctor le dice a mi mamá, bueno, ahora que la cosa está más tranquila, que yo estoy, que no ando perseguido y no estoy clandestino, vente con la Pancha y tratemos de rehacer un poco la relación y de vivir juntos. Y ahí mi mamá se va conmigo. Era una familia muy involucrada, sabía quién era Allende, lo había ido a ver con mi mamá porque era amiga. Me acuerdo un día que me regaló una matrioshka de este tamaño, llena de caramelos, ¿no? Era el regalo de Allende, pues no era una matrioshka cualquiera, ni los caramelos de cualquier niño, o sea, cualquiera, era el regalo de la vida, pues. Y me acuerdo que la llevé escondidísima, no se la mostraba a nadie, la tenía así súper escondida. Me comía los caramelos así como una... La Allende no es que expropió, pero muchas playas, balnearios elegantes de la burguesía chilena, él ciertas partes las volvió balnearios populares. Entonces a la burguesía le tocaba rozarse en la playa con obreros. Y empezaron a contratar matones, pues, para asustar. Y una vez que estaba mi mamá haciendo un trabajo en una playa, estábamos durmiendo y a las 3 de la mañana tiran la puerta a patadas. Y entraron 4 o 5 tipos, pues matones, a meter miedo. A pegar a la mujer. Y claro, no a pegar, o sea, a meter miedo, pero como mi mamá se enfrentó, entonces le pegaron. Y mientras todo esto sucedía en Chile, ¿qué te podré contar de lo que pasaba alrededor mío en Quito? Llevábamos una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Una broma decía que en el Ecuador no pasaba nada, más que una línea imaginaria. Cierto que habíamos vivido dictaduras, pero como esa palabra no designaba lo que realmente eran, entonces se inventó otra forma de llamarlas, dictablandas. País de dictablandas, espacio de líneas imaginarias, lugar donde se juntan los polos. En Ecuador vivíamos preocupados por lo que ocurría en otros países de América Latina. En la casa se oía todo el tiempo a Víctor Jara, el cantante chileno asesinado en el Estadio de Santiago después del golpe. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. ¿Y vos? ¿Qué canción te recordará tu infancia cuando tengas 20 años? De lo que sucede en esta época, ¿qué se quedará en tu memoria? ¿Qué luz entrando en qué cuarto? ¿Qué ciudad? ¿En qué idioma? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
Yo me entero del golpe de una forma muy anecdótica. Yo vivo en una casa y en el fondo del terreno habían los cuidadores. Entonces la señora me golpea la puerta y me dice, despiértese, que vaya a defender a Allende, que hay un golpe de Estado. Y como yo tenía fama de izquierdoso en el barrio, ¿no?, los policías decían que yo tenía metralleta, entonces había un policía que cuidaban al lado. Y habían hablado conmigo para que si pasaba algo los ayudara y los defendiera con mi metralleta, que no tenía, pero ellos creían que yo tenía. Entonces sacamos barricadas, son 3 entradas al pueblo, nosotros sacamos barricadas en 2 entradas, nos cerramos el tercer lugar porque no tenemos armas para defender un cierre total, ¿no? Y mi análisis es ese, saquemos las barricadas y que nos vengan a reprimir y ver si podemos dividir a la fuerza represiva y nos hacemos de fuerza. Pero evidentemente la falta de la gente en las calles impidió que la gente de izquierda del ejército y de la policía se dieran vuelta. Fuera de Allende, nadie reaccionó con un plan. Realmente el ejército no tuvo resistencia organizada para el golpe, ¿no? Es decir, que se vanaglorien del ataque a la moneda es una tomadura de pelo, ¿no? Es una escaramuza contra una gente cercada en un local, que no tenía otra posibilidad que disparar para afuera y esperar que lo bombardearan. Vivíamos en Quito. Yo iba a cumplir 9 años. Mi primer recuerdo, que tiene que ver con un hecho político, tiene una fecha muy precisa: el 32 de agosto de 1975. Mi papá nos despertó muy tempranito. Vengan a oír las noticias, hay golpe de Estado. Era un intento de golpe de extrema derecha. El gobierno prohibió que se hable desde el 1 de septiembre y la gente hablaba del 32 de agosto. El golpe fracasó. Los golpistas tuvieron que salir del país y se fueron a refugiar en Chile, en el Chile de Pinochet. Si me pongo a pensar en esos momentos, en mi país, me pregunto si era verdad eso de que no pasaba nada. Para nosotros no, alrededor nuestro no pasaba nada. Pero esa sociedad estaba cambiando. Cargaba en su seno lo que después de unos años vendría a sacudirla desde sus bases. Mi país estaba poblado de extraterrestres, los indios. Los cruzábamos en las calles, pero no los veíamos. Vivíamos de ellos en gran medida, pero los ignorábamos. Para ellos, seguramente los extraterrestres éramos nosotros, los blanquitos de las ciudades con nuestra mirada llena de desprecio. Santiago de Chile, el día del golpe. Mientras unos soldados se llevaban a los primeros prisioneros, otros descubrían el cuerpo sin vida de Allende en el palacio, algunos se dedicó a destruir este óleo de Guayasamín a bayonetazos. Es un retrato de Tania, la guerrillera, compañera de la aventura boliviana del Che. El pintor empezó a restaurar el cuadro, pero no quiso borrar las cicatrices, sabiendo que eran trazos de igual importancia que sus pinceladas, huellas de la historia, de una historia que no ha terminado, que se sigue escribiendo hoy, en Londres. Procedimiento sumario. Terrorismo y genocidio. Juzgado Central de Instrucción número 5, Madrid. Primero, Augusto Pinochet Ugarte, nacido en Valparaíso, Chile, el día 25 de noviembre de 1915, encabeza un golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, que da como resultado el derrocamiento y muerte del presidente Allende y una feroz represión que se extenderá hasta 1990. Augusto Pinochet ordena la detención y posterior desaparición de las siguientes personas: Jaime Barrios Mesa, de 47 años, Daniel Escobar Cruz, de 37 años, Egidio Enrique Huerta Corbalán, de 48 años, Claudio Jimeno Grendi. En el caso mío se dieron un montón de circunstancias que me salvaron la vida de suerte, ¿no? Soy de los pocos heridos en combate con los milicos que salió vivo de la operación. A mí después que me balean, ¿no?, me patean y hay un momento en que me agarran la cabeza, así para atrás, y me ponen el fusil aquí, en la nuca, que es el típico remate militar, ¿no?
y me hacen una pregunta, ¿dónde están los otros? Una cosa así, ¿no? Y yo le contesto de una forma muy autoritaria. Y yo siento el desconcierto del militar. Él, después que me entrevisté con él una vez en el consejo, cuando venía el Consejo de Guerra, me dijo que él no sabía por qué no me había matado. Yo estoy convencido que no me mató por la forma en que yo le hablé y lo paré en seco. Mi gran preocupación es la tortura y la información. Como yo llevo tantos años en esta cosa, uno va acumulando información de gente, de lugares, de casa. Por eso cuando a mí llega el fiscal y me hace toma declaraciones, yo aprovecho que me fui del MIR, que estuve en el MIR años y que ya no estoy en el MIR y no tengo partido, evitándome justamente la tortura en función de sacar información. El fiscal no sabía el fiscal me pide 20 años a mí y el tribunal me tira cadena perpetua. Las prisiones eran demasiado pequeñas. Los estadios se han transformado en campos de concentración. Los corredores, los vestuarios, las duchas son las celdas. En un vestuario con cabida para 25 personas han amontonado hasta 200 prisioneros. Eduardo Paredes Barrientos, de 34 años. Egidio Enrique París Roa, de 40 años. Héctor Picheira Núñez, de 28 años. Arsencio Pupín Diesel, de 38 años. Manuel Castro Zamorano, de 23 años. Sergio Contreras, de 40 años. José Freire Medina, de 20 años. Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, de 25 años. Óscar Lagos Ríos, de 21 años. Francisco Lara Ruiz, de 22 años. El 11 de septiembre del 73, 25 años antes de venir al mundo, estuviste a punto de perder a tu abuelo. Mientras Víctor cae en algún lugar de Santiago, baleado por la espalda, un grupo de milicos allana una casa al otro extremo de la ciudad. Están buscando a una cubana que vive ahí. Yo me acuerdo que a mí me encantaba decir que era cubana. Tengo una niñita que me pasaba diciendo en el barrio, entonces me imagino que si había alguien de derecha en el barrio y que me tenía ubicadísima que yo era cubana y que si había que informar iba a decir, sí, miren, ahí vive una cubana. Esta es la casa donde vivías con tu mamá. Claro. Una amiga de mi mamá, la familia de ella tiene una gran casa y un jardín enorme atrás. Y le propusieron a mi mamá que se compre una casita de madera, que eran unas casas populares que vendían un cuarto, más chiquito que esto, sí, más flaco. Que eran como casas de madera prefabricada, te las armaban en 2 días. Esa es la casa que allanaron. O sea, la idea era todos asilarse en la embajada. Pues. Mi mamá decide quedarse, peleando, y además tratando de ubicar al Víctor. Víctor estuvo preso 2 años. Logra salir del país por su pasaporte francés, llega a París. Estamos en 1975. Un año más tarde su hija viene a vivir con él. Una familia de ecuatorianos también vive en París en esa misma época. Mi papá trabaja en la embajada, es consejero cultural. Vivimos en los barrios de Elegantes y vamos a una escuela de niñitos bien. Son los primeros recuerdos de la nieve, del frío, de mis lentes que se empañaban cuando entraba a algún sitio. Regresando del colegio una tarde, encontré en la casa un ambiente de inquietud, de agitación. Nos reunimos todos alrededor de la mesa y mi papá nos explicó que habían pasado cosas graves en el Ecuador. En la provincia de Cañar, en la costa ecuatoriana, los trabajadores del ingenio azucarero Astra se habían puesto en huelga. Reclamaban un alza de sueldos, ya que el gobierno había aumentado el precio del azúcar. Como medida de presión, ocupan el ingenio. Eran los últimos años de la era militar y ante la ocupación se dispuso el desalojo con la intervención de un pelotón policial, operativo que terminó en masacre de acuerdo a las versiones de algunos sobrevivientes. Llegué ahí en una sala que tenían los cadáveres botados. Ahí habían 3 cadáveres que no tenían huellas de ninguna cosa
El resto de cadáveres, todos los 19 cadáveres que yo conté, tenían un colchón de sangre, ¿no? Los que tenían unos rotos la cabeza, tenían otros como balas que se les había metido por las sienes. Lo que dieron fue 2 minutos para desalojar. En esos 2 minutos cierran las puertas de la entrada principal, cierran la puerta, entonces, y lanzan bombas lacrimógenas. Pero las versiones oficiales diferían totalmente de aquellas. Se aseguró entonces que se había dado un plazo de 3 horas para el desalojo y que como resultado de la confusión, 27 obreros murieron ahogados en un canal de agua y solo uno a consecuencia de los disparos. Se intentó así desvirtuar informes de que se trataba de una masacre y de que el número de muertos y desaparecidos por esa causa llegaba a 140, pero ya se había afirmado que la mayoría de los cuerpos fueron incinerados en el caldero del Ingenio. Mi papá renunció a la embajada. Nos explicó que no podía seguir trabajando para ese gobierno. Al aceptar su renuncia, los militares tuvieron la honestidad de advertirle que por su seguridad y la de su familia, mejor nos regresáramos a Quito. De la noche a la mañana pasamos de diplomáticos a exiliados. Por primera vez en mi vida, algo que tenía que ver con gente pobre en el Ecuador me afectaba personalmente. Quizás simplemente porque a 10.000 kilómetros de distancia, lo que había pasado puso patas arriba a nuestra vida diaria. Ciertas rutinas se mantuvieron. Seguíamos yendo a la escuela, seguíamos jugando en la nieve en el Bois de Boulogne, seguíamos yendo a misa con mi mamá los domingos y se acercaba la fecha de mi confirmación. Faltaban años para que llegue el día en que le dije a mi mamá que no creía en Dios y que ya no volvería a ir a misa con ella. En 1978, el retorno de la democracia significó para mi familia poder regresar al país, pero para la sociedad ecuatoriana no trajo ningún cambio espectacular. En una década el país se había transformado, se había encontrado petróleo y había crecido la clase media y las ciudades, pero la burguesía ecuatoriana ya ni miraba hacia el campo, ese planeta donde vivían los indios. Ya no nos venía de ahí la riqueza. Radio France Internationale, il est 4h du matin à Lima, 9h en temps universel et 11h à Paris. La célébration du coup d'État de Pinochet au Chili à l'issue d'une manifestation contre le dictateur. 2 personnes ont été tuées par la police. L'élection présidentielle en Centrafrique... Los años 70 se habían abierto con la esperanza y luego el dolor de lo que pasaba en Chile. Se cerraban con una nueva esperanza, lo que sucedía en Nicaragua. Víctor había vivido y sufrido lo de Chile, y al salir de la cárcel no había encontrado su lugar en Francia. En 1978 estaba en Quito, y a la primera oportunidad se fue para Nicaragua. Han pasado 20 años de eso y nos vamos a Managua. Vas a conocer a tu abuelo Víctor. ¿Qué era Nicaragua antes de 1979? Durante 40 años el poder se heredaba de padres a hijos en una misma familia, los Somoza. Mientras la mayoría del pueblo nicaragüense no tiene ni educación, ni salud, ni con qué alimentarse,
Los poderosos envían a sus hijos a estudiar en Estados Unidos y sus mujeres van de compras a París. Venden banano barato a las transnacionales y disponen de un ejército bien entrenado para mantener ese orden. Cambiando un par de cifras y un apellido, lo que te acabo de contar sirve para muchos países de América Latina. Por eso, cuando Nicaragua derrota a Somoza y se propone construir una nueva sociedad, toda América Latina siente que ahora es en ese pequeño país donde se juega su destino. Hubo insurrección en Managua, hubo insurrección en Monimbó. El frente se tomó este lío un par de veces, o una vez o dos veces. Es decir, ya hay una lucha insurreccional en Nicaragua, ¿no? Con brotes esporádicos en distintas partes del país. En ese contexto, en ese momento, yo recibo una llamada en Ecuador, donde la gente del MIR, de la organización del MIR, me piden si puedo venir a Nicaragua a dar instrucción porque los nicaragüenses se los pidieron. En 2 o 3 días liquido las cosas, vengo hacia Nicaragua, vía Panamá y Costa Rica. En Costa Rica me plantean que dé instrucción en una casa donde hay alrededor de 40 personas. En esa etapa se da el triunfo del 19 de julio del 79. Traigo a toda la gente hacia Managua, toda la que tengo, ¿no? Se me plantea que me haga cargo del cuartel, que en aquel tiempo, digamos que en la época del somocismo era el cuartel más importante de la policía, el más grande, y donde se encontraban las cárceles de Managua, que me haga cargo yo. Me estaba ayudando a constituir un poder revolucionario. Entonces lo anecdótico es que me haya tocado la policía, pero era absolutamente coherente con todo lo que yo había hecho antes. No es como que de asaltante pasé a policía, lo más mínimo, ¿no? Te tocó ser asaltante en algún momento, ¿no? Y en este momento te toca ser policía. El asesinato del general Anastasio Somoza provocó una verdadera explosión de júbilo popular en Nicaragua. Su automóvil fue ametrallado y luego un bazucazo desarticuló el vehículo blindado. Así terminó Somoza, en el Paraguay de su amigo Stroessner, que creía un lugar seguro para su exilio. Pinochet aún está en Londres, donde creía que podía pasear tranquilo y visitar a sus viejas amistades. En Nicaragua, en los años 79, 80, 81, 82, nunca fue un poder establecido, digamos, con seguridad. Se estaba tratando de establecer, de crear un Estado, para empezar, ¿no? Y de fortalecer un poder. Que eso vino, en la medida que se va fortaleciendo, quedando el Estado y fortaleciendo un poder, se va acelerando la guerra con la contrarrevolución también. La contrarrevolución empezó prácticamente del triunfo, pero su punto más alto fue el año 84. Y se dio básicamente porque la revolución no hizo una reforma agraria con repartición de tierra. Entonces en el 84 se descubre de pronto que gran parte del campesinado de la montaña y las zonas más alejadas está en contra de la revolución. Y ahí se empieza desesperadamente a dar tierra a los campesinos, pero ya como respuesta. Habían concepciones muy distintas, por ejemplo, cómo enfrentar la guerra entre el ejército y el Ministerio del Interior. Totalmente distintas. El ejército se prepara para la guerra con los Estados Unidos, cuando vengan. Así que es un ejército regular. Y este problema de los contrarrevolucionarios que lo atiendan los milicianos. Entonces el campesino que ha vivido todo su tiempo en la montaña y que lleva 1 año o 2 años en la guerra ya, es un experto. Entonces le mandaba muchachos inexpertos. Entonces realmente era expertos contra inexpertos. Por eso que hubieron tantas bajas en la guerra. Eduardo Santos Quinteros Miranda, Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, Rogelio Gustavo Ramírez Améstica, Sergio Hernán Ramírez Peña, Dixon Retamal Cornejo, Luis Alejandro Retamal Parra, Óscar Abdón Retamal Pérez. Lo que pasaba en Nicaragua no era una nueva guerra, era la misma guerra de siempre. Aquella que se cambiaba de campo de batalla, pero enfrentaba siempre a los 2 mismos adversarios. Ahora los norteamericanos financiaban y organizaban la contrarrevolución en Nicaragua. 10 años antes habían boicoteado el gobierno de Allende y apoyado el golpe. La misma guerra que se había librado en Bahía de Cochinos, en Guatemala, en República Dominicana, en Bolivia, en Grenada, en Panamá,
en El Salvador, en Chiapas, en Colombia, cada año, en cada rincón de América Latina, los Estados Unidos imponen por sobre el bienestar de la población los intereses de las grandes transnacionales. Yo decía que en Nicaragua se dio un proceso en los primeros años, yo creo que en todos los años, en que venían cristianos revolucionarios y sentían que este era su proceso. Venían marxistas y sentían que este era su proceso, ¿no? Venían socialdemócratas de izquierda y sentían que este era su proceso. Todo el mundo se sentía identificado en un proceso que nunca estuvo muy bien definido. Cada cual quiso ver el fenómeno que esperaba y no se fue lo suficientemente profundo para decir el fenómeno de la revolución nicaragüense corresponde a la realidad nicaragüense. Entonces los cubanos se sintieron decepcionados de Nicaragua. Todo el mundo a la larga se sintió decepcionado, ¿no? Regresamos a París. Volvemos a la rutina de esta ciudad que se transforma según las estaciones. Ya nos llegó el invierno y en primavera, Joaquín, vas a tener una hermanita. Bonsoir à tous. Pinochet se repose maintenant à l'hôpital militaire de Santiago. C'est un homme presque alerte qui a débarqué cet après-midi sur le sol chilien. Un ancien dictateur accueilli en héros par ses partisans. Sourire aux lèvres, costume sombre et s'aidant seulement d'une canne pour marcher. C'est ainsi qu'est apparu le général Pinochet à sa descente d'avion sur l'aéroport de Santiago. Un homme presque alerte malgré ses 24 heures de vol. Il était 14h34. Les opposants, en tout cas, ont tout de suite commenté l'état de Santiago de Chile, Ovená, Quito, La Habana, Cuenca, París, son los lugares de nacimiento de tus padres y de tus abuelos. Tu hermanita será parisina, una parisina concebida en Nicaragua. Este es Amalia, tu hermana. Este soy yo, hace 33 años, aquí mismo. Nacido en esta misma ciudad de una familia ecuatoriana. O de dos familias, más bien dicho. Dos familias que todo separaba. En Cuenca, mi abuelo Carlos, dirigente socialista, abogado de trabajadores, rector de la universidad. En torno a él, una larga familia progresista de clase media. En Quito, mi abuelo Rafael, militar retirado, líder del Partido Conservador, patriarca de una rica familia católica con ideas de derecha. Raro eso de tener dos familias tan diferentes, aunque no tan raro pensándolo bien. En el Ecuador toda la realidad es doble, dos sociedades superpuestas, una mestiza y una india. Dos formas de vida, dos visiones del mundo, dos memorias, dos historias, y un país mestizo que no quiere aceptarse como lo que es, una confluencia de pueblos diversos. Mi mejor amigo en el colegio, el Alejandro, era chileno, hijo de exiliados. Con él descubrí lo que eran las organizaciones de izquierda, militantes muy serios, reuniones larguísimas, manifestaciones de solidaridad con Chile cada vez que la dictadura cumplía 10 años, 11 años, 12 años.
y cada vez creíamos y gritábamos que va a caer, y no caía. Víctor Lidio Jara Martínez, Luis Bernardo Maldonado Ávila, Alejandro Mella Flores, Jorge Müller Silva, Patricio... Me acuerdo de un día, íbamos como 6 en un Volkswagen y 2 personas discutían. El uno le reprochó al otro su actitud, que no era digna de un comunista. Recuerdo perfectamente el escalofrío que me recorrió el cuerpo. ¿Qué era eso del comunismo? 1984, es el año de mi bachillerato, el triunfo electoral del candidato de la derecha, el año en que me inscribí al Partido Comunista. El gobierno se radicalizaba cada vez más, amenazaba, reprimía, perseguía. Parecía que volvíamos a los años de las dictaduras, pero a Febres Cordero lo habíamos elegido, y cada día se alejaba más de los que lo eligieron, y cada día se acercaba más a los americanos, hasta que rompió relaciones con Nicaragua. Era como el eco de lo que había pasado 20 años antes, cuando el Ecuador había roto relaciones con Cuba. El 1 de enero del 59 los revolucionarios toman el poder en Cuba. El dictador, Fulgencio Batista, huye. Dos años más tarde, Estados Unidos intenta poner fin a este mal ejemplo. Financia y organiza una intervención armada en Playa Girón. El desembarco fracasa, la revolución sale fortalecida de esta batalla, pero la agresión continúa. Uno por uno, todos los países de América Latina rompen relaciones con Cuba. Ecuador es uno de los últimos en hacerlo. El embajador prepara sus maletas para regresar a Quito y a última hora surge un imprevisto. Su mujer decide quedarse en La Habana, ayudar a la revolución, trabajar para ella. Esa señora, Joaquín y Amalia, era su bisabuela. Por eso su abuela Pilar vive en La Habana, y ahí conoce un día a un joven oficial de la Fuerza Aérea, de origen chileno o francés. La cosa no le queda clara esa primera vez que lo ve. Nacido en Aubenas, Francia, en 1944, hijo de un resistente francés muerto al final de la guerra y de una chilena. Víctor tiene 15 años cuando llega a Cuba, 20 cuando conoce a Pilar, 22 cuando nace Francisca, la mamá de ustedes. Cuba, Chile, Nicaragua, les hablo de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30, 40 años. Y si les trato de hablar de hoy, algo pasa, algo no pasa. En Chiapas se levantan los indios con fusiles de madera. En Ecuador se despiertan los mestizos con miedo o con culpa. En Venezuela la gente cree en un nuevo líder. En Chile vuelven a elegir un socialista. Pero todo es tan diferente. Todo es tan diferente. Cuando les hablo de hoy, cuando trato de escribirles algo, cuando busco una imagen, una palabra, un sonido, son recuerdos de recuerdos, fotos de fotos, pedazos de películas envejecidas. Y no les he hablado más que de momentos a los que no asistí, de cosas que me fueron contadas. Cuando por fin puedo actuar sobre la vida, las cartas ya estaban echadas. Entonces me comprometo con cosas que ya no están. Me trato de involucrar en una corriente que ya no arrastra nada. No sé si será eso o si encontré un argumento fácil para justificar la indiferencia de mi generación.
A veces, mirando al Tayeb, trato de imaginar lo que piensa. ¿Qué habría sido de su familia si se hubiesen quedado en Marruecos? ¿Qué haría? ¿En qué trabajaría? ¿Cómo estaría vestido? ¿Qué idioma hablarían sus hijos? Del otro lado de la calle, no terminamos de convencernos que somos una familia francesa. Ya no podemos tomar las decisiones tal como las tomábamos antes. Ahora están ustedes, Joaquín, Amalia. ¿Qué tal si nos vamos de París? De 1979 a 1990 se produjo en Nicaragua una guerra entre un pueblo que quería construir su propio destino y un imperio que no podía aceptar otro mal ejemplo como el de Chile, que había logrado derrotar, o como el de Cuba, que le había resistido. 10 años de guerra y los errores de una dirección sin experiencia hacen que al cabo de una década los sandinistas pierdan las elecciones. Nicaragua había sido derrotada. Los gringos habían ganado esta batalla. Ramírez Espinosa, Alejandro Rodríguez Rodríguez, José Gregorio Saavedra González, Domingo Manuel Mamani López, Jerónimo Carpanchi Choque, Manuel Hidalgo Rivas. Los años 80 se terminaron con dos cosas que me hablaban de la misma derrota y despertaban en mí las mismas dudas: la caída del muro de Berlín y la derrota electoral de los sandinistas. Me había pasado los últimos años militando en el Partido Comunista, manifestando frente a la embajada gringa contra la invasión de Panamá, gritando contra el minado de los puertos nicaragüenses. Me había pasado en reuniones interminables, noches enteras pintando paredes, y esas dos cosas, el muro y la violeta, me decían que había perdido el tiempo, que me había equivocado o que había llegado tarde. Diez años han pasado desde que llegué a París. Bastante agua ha corrido bajo los puentes, aquí y allá. Cuando digo allá, quiero decir en el Ecuador, pero podría ser Malasia, Noruega, Burkina Faso, no importa. Pasan cosas en todos lados y en todos lados debe haber papás y mamás tratando de explicarles a sus hijos de dónde vienen, que es más fácil que decirles a dónde van. Una vez mi madre le dijo a la Pilar, a tu madre, le dijo: ¿por qué no le exiges a Víctor? Creo que fue mi madre, la Susana. Le exige que se ponga como un padre y un marido y que forme un matrimonio, una cosa formal. Y la Pilar dijo que no podía hacerlo porque cuando yo me casé con ella yo le dije que esta iba a ser mi vida. Que la vida misma me ayudó para que así fuera, pues no creo que haya sido tampoco así como una maravilla consecuencia que lo tenía fríamente calculado. Pero que la vida permitió que fuera más o menos así, es cierto, permitió. Entonces no creo que haya sido una pérdida de tiempo. Y por último, ¿no? Si ideológicamente usted dice, bueno, no resultó lo que yo quería, te queda otra satisfacción. En el caso mío, viví en Cuba, viví en Chile, viví aquí, bueno, ¿de qué me puedo arrepentir? Llegué a París cuando el muro de Berlín se caía. 10 años más tarde, sigo aquí. Ahora somos una familia con un aquí en París y un allá muy presente en América Latina. Es nostalgia de otras tierras y nostalgia de otros tiempos. Parece que todo ha cambiado y que los combates del pasado son ridículos, obsoletos, que ya se intentó todo y que nada funcionó. ¿Pero qué es lo que ha cambiado tanto? América Latina sigue arrastrando su miseria. Sus problemas son los mismos, más presentes, más urgentes. Mi generación está ahí, a punto de pasar sin dejar una huella, tranquila entre la nostalgia de lo que no vivió y la mirada de burla sobre la generación anterior. Y ustedes están aquí, y me pregunto qué les voy a transmitir. ¿Dudas? ¿Incertidumbres? ¿Impotencia?
A lo largo de los años 80, los indios ecuatorianos habían fortalecido su organización nacional. En 1990, en nuestras casas silenciosas, no entendimos nada cuando los vimos paralizar el país. ¿Qué querían? Querían que el Ecuador reconozca su pasado, su larga historia de explotación, marginación y desprecio. Querían simplemente que los miremos, que nos miremos, que sepamos quiénes somos. Pinochet échappe en poursuite de la justice chilienne. La Cour d'appel de Santiago, Chile, a décidé lundi 9 juillet de suspendre temporairement les actions engagées contre l'ancien président Augusto Pinochet. Qué hijos de puta. Le général Augusto Pinochet ne sera probablement jamais jugé au Chili. La Cour d'appel de Santiago a décidé de suspendre temporairement les poursuites contre l'ancien dictateur. Étant donné l'âge de Pinochet, ce temporaire est en fait définitif. Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, la batalla de Chile no ha terminado. La historia de este continente ha sido dolorosa, y no es con telenovelas ni con Patos Donald que nos van a hacer olvidar. Preferimos llorar y recordar que olvidar para estar tranquilos. ¿Para qué sirve la memoria? ¿Para que nos digan qué terrible que era el comunismo y nos oculten cómo funciona el capitalismo? Las primeras semanas del 2000 fueron para el Ecuador un momento confuso que hasta ahora no ha podido digerir. Nuevamente se encontraron en Quito los indios con el poder mestizo. Nuevamente fueron vistos como invasores, pero esta vez una gran parte de la población compartía con ellos la indignación frente a la corrupción del gobierno y la oposición a la dolarización de la economía. Algo había cambiado, y el poder, sintiendo eso, temblaba. El año 2000 trajo dos cosas muy fuertes para nosotros. Como si el azar quisiera escribir la conclusión de la historia que les estoy contando. El nacimiento de la Amalia y la muerte del Víctor. Después de días de acampar en un parque, los indios reciben el apoyo de un puñado de oficiales medios del ejército y ocupan el parlamento. El gobierno cae. El 21 de enero, por unas horas, se cree que será posible un gobierno dirigido por un indio. Invitamos a todo el pueblo ecuatoriano a defender esta nueva democracia, que es del pueblo ecuatoriano, en todas las provincias, a levantarse. De ninguna manera puede haber diálogo con personas que están subvirtiendo el orden, que quieren simplemente tomarse por asalto el país, los poderes del Estado, y que se atengan a las consecuencias todos estos subversivos que han tratado de pescar a río revuelto y que han tratado de llegar. En la madrugada, el alto mando de los militares entrega el poder al vicepresidente. Una nueva traición. Un nuevo golpe de Estado que todas las democracias occidentales aplauden. Viendo todo esto desde París, tenía la impresión de perder una vez más el tren de lo que está pasando, de alejarme aún más de mi país. Joaquín, Amalia, nos regresamos al Ecuador.
la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, el peso de la espada en la balanza, el mar abierto, la brújula incesante, los rastros de las grandes migraciones, el eco del reloj en la memoria, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo